vuela. Los días, las horas se van como el agua entre las manos. Gracias. Y tenemos tantas ocupaciones, tantas preocupaciones, que a veces no alcanzan las 24 horas. ¿Te pasa a vos? Nos proponemos hacer cosas y después quedan solamente en los planes. Empezamos y no terminamos. Y sobre todo con las cosas espirituales, ¿cuánto cuesta? Queremos leer la Biblia, queremos orar. Nos proponemos, tal vez, en esta semana voy a visitar a un hermano que está en necesidad. Y la realidad es que se pasa el día, se pasa la semana y tenemos la buena intención. Pero lo que nos falta es el tiempo. ¿No es cierto? ¿Te pasa a vos? Ahora nos podríamos preguntar, ¿verdaderamente nos falta el tiempo? Y si somos honestos, la respuesta es no. No es una cuestión de tiempo. En realidad es una cuestión de prioridades. Se trata de lo que es verdaderamente importante para nosotros y lo que no es tan importante. Escuchaba un predicador que decía que si de algo sirven las redes sociales es para que nos demos cuenta que sí tenemos tiempo. Así que no es cuestión de tiempo ni de ocupaciones, es cuestión de prioridades. Y no hubo ni habrá en la tierra un hombre que estuvo más ocupado que el Señor Jesús. En sus 3 años de ministerio estuvo en completa actividad, constante. Pero tal vez se me pasó por alto, ¿no? Capaz que vos lo leíste y yo no, pero me parece que nunca el Señor Jesús se quejó porque le faltaba el tiempo. ¿Hay algún versículo que dice, y el Señor dijo, ¿me hace falta más tiempo? No. Él tenía muy claras las prioridades. Y para él, la oración ocupaba el primer lugar. Vos sabés que el Señor Jesús es Dios. De eso no tenemos dudas. Y es Dios que se hizo hombre. Y como hombre, Él estaba en completa dependencia del Padre. Él vino al mundo en completa sujeción, como hombre y como Dios. Él fue bautizado, ¿te acordás? Y en ese momento descendió el Espíritu Santo, ¿te acordás? Como paloma, de una manera visible. Y de manera audible, el Padre expresó, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, contentamiento. El Padre está complacido con el Hijo, porque el Hijo está en completa dependencia del Padre. Él vino a cumplir con su voluntad. Y Él lo expresó en muchas oportunidades. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 5:30 dicen, yo no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Una más, Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y esta dependencia voluntaria del Señor Jesús no significa falta de poder, porque Él es 100% Dios. Pero dice la Escritura también que siendo Dios, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo para hacerse como nosotros, como hombre. Filipenses capítulo 2 dice, por lo cual, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se humilló, confiando plenamente en la voluntad de Dios Padre, y en el poder del Espíritu Santo. Él hacía la voluntad del Padre, en completa dependencia del Espíritu. Todos los milagros que Él hacía, los hacía por el poder del Espíritu Santo. Confió en ellos, en el Padre y en el Espíritu Santo, para cumplir con su misión aquí en la tierra. Por eso era tan importante para el Señor Jesús la oración. Y Él oraba sin cesar. Y a lo largo de los evangelios los vemos siempre apartando tiempo, o incluso con gente orando. Oró cuando se bautizó, oró para elegir a los 12 apóstoles, oró para hacer milagros cuando alimentó a las multitudes, oró en el monte de la Transfiguración, oró en la tumba de Lázaro, oró en la última cena, en el Getsemaní y aún en la cruz. Constantemente el Señor oraba. Y estos son solamente algunos ejemplos. Y si leemos algunas oraciones, vemos lo intensas, lo sinceras, lo íntimas y lo desinteresadas que eran esas oraciones. Él buscaba verdaderamente la voluntad del Padre, buscaba la gloria del Padre y buscaba el bien de los hombres. Él no oraba para sí mismo, para su propio provecho. Voy a leer alguna. Dice en Mateo 11:25, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Juan 11:41, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Un poco más adelante, en el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En Mateo 26:39 dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en la cruz, en Lucas 23:34, ora, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Orando para la gloria del Padre, orando por el bien de los hombres. Y esta vida de oración, esta necesidad de orar, también la inculcó en sus discípulos y les enseñó a orar. Y vemos que en Lucas 11:1 ellos veían
la manera en que el Señor oraba y les pidieron que les enseñen. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo: cuando oráis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pensar que esta oración se toma como algo para repetir. Cuando el Señor Jesús está hablando de una oración íntima, sincera, que busca la gloria del Padre. Y ahora vamos a estudiar, vamos a leer el pasaje que corresponde, donde vemos la importancia de la oración para el Señor Jesús. Y este pasaje nos muestra, en primer lugar, que la oración era prioridad para el Señor. En segundo lugar, nos muestra que esta oración lo mantenía enfocado en la voluntad del Padre y que la oración hacía posible que el Señor pudiera cumplir con la obra que se le había encomendado. Vamos a leer Marcos 1, 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Bueno, nosotros venimos leyendo lo que había ocurrido antes y sabemos que el día anterior había sido un día de muchísima actividad, siendo que había sido día de reposo. A la mañana, ese sábado, el Señor había predicado en la sinagoga de Capernaum. Y vos sabés lo que dice la Escritura, que él predicaba con autoridad, una autoridad que nadie tenía. Y esa autoridad y esa santidad que él emanaba, que era evidente, hizo que uno de los que estaban ahí presentes, un hombre que estaba poseído por un demonio, este demonio no soportara más y empezó los gritos. Dice en Marcos 1:24, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esto ocurrió el sábado a la mañana, el día de reposo a la mañana. Y dice que toda la gente estaba admirada por la autoridad con que predicaba y ahora estaba admirada por la autoridad que tenía incluso sobre los demonios. Todo el mundo hablaba de eso. Cuando terminó esa reunión en la sinagoga, fueron a la casa de Pedro y de Andrés, a almorzar. Y también venían Juan y Jacobo con ellos. Y allí, se encuentran que la suegra de Pedro estaba con una gran fiebre. Y verdaderamente debió haber sido una gran fiebre porque esta mujer estaba acostada, no podía levantarse. Y esto era algo muy raro en esa cultura. No es como nosotros que, nos sentimos mal y vamos y nos recostamos. No, ahí más si había un invitado, y más un invitado de honor. Las mujeres no se quedaban quietas. Pero esta mujer estaba muy enferma, con mucha fiebre, no se podía levantar. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Por supuesto que la sanó.
fue, dice, se inclinó sobre ella, le dio la mano, la levantó. Y esta mujer, de un momento a otro de estar sin poder moverse de la fiebre, pasó a estar completamente sana y sin un periodo de reposo. Se levantó y empezó a servir, hizo la comida y la servía, dice. Bueno, todas estas cosas hicieron correr el rumor. La cuestión que al finalizar el día de reposo, o sea, el día de reposo comenzaba el viernes cuando caía el sol y terminaba el sábado cuando caía el sol. Cuando terminó este día de reposo, cuando llegó a las 6 de la tarde más o menos, nos dice la palabra que la gente vino en multitudes a la casa de Pedro buscando al Señor. Marcos 1:32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Muchos enfermos. Dice que la ciudad se agolpó, muchísima gente vino ahí cuando se puso oscuro, y bueno, el Señor se dedicó a cada uno de esos enfermos, porque Lucas dice que poniendo la mano sobre cada uno lo sanaba. Imagínate, cientos, incluso podemos pensar miles, porque habla de toda la ciudad, todos los enfermos de la ciudad. Y Capernaum era una ciudad grande. Y el Señor dándole atención a uno por uno. Si empezó cuando empezó a oscurecer, cuando el sol se ocultó, no sabemos a la hora que terminó, ocupándose de uno por uno. Venían los padres con sus hijitos enfermos, traían a los enfermos que no se podían mover en camillas, y el Señor a cada uno le daba su atención. No nos dice la Escritura a qué hora terminó, pero evidentemente la noche debería haber estado muy, muy avanzada. Y la actividad lo debe haber agotado, porque él era un hombre. Y como hombre sufría el cansancio y el agotamiento. Así que el Señor Jesús, después de un día tan agotador, y esto era un día de reposo, imagínate, la actividad del Señor Jesús. Después de un día tan agotador, un día tan largo de ministrar a tanta gente, evidentemente necesitaba recuperar fuerza. Y vos dirás, bueno, ahora sí, se habrá acostado, habrá descansado, habrá tenido un tiempo de relajación. Y sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. La noche se dividía en vigilias. La última vigilia era de las 3 a las 6 de la mañana. En ese momento, entre esas 3 horas, el Señor se levantó muy despacito. Parecería como que se quedó a dormir en la casa de Pedro. Se levantó muy despacito, sin hacer ruido. Dice que salió de la casa, aún estaba muy oscuro, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él necesitaba recuperar fuerzas, pero esto lo iba a lograr con algo mucho más grande o mucho más profundo que un sueño reparador. El sueño es necesario, pero para el Señor Jesús era más necesario estar en comunión con el Padre. Así que el Señor fue, como siempre hacía,
al comenzar el día, cuando todavía estaba oscuro, a tener comunión con su Padre. Qué comunión hermosa y perfecta de amor. El Padre ama al Hijo, lo dice la Escritura claramente, el Padre ama al Hijo y está satisfecho en Él. Y el Hijo ama al Padre y se sujeta a Él. Y seguramente esa oración donde el Señor habrá expresado su gratitud por todo lo que ocurrió el día anterior y habrá pedido fuerzas y dirección para lo que vendría, y por sobre todas las cosas, que se cumpliera la voluntad del Padre a través de Él. El Señor tenía como prioridad la oración, antes que cualquier otra cosa. En esa oración Él renovaba sus fuerzas y lo tenía enfocado en la voluntad del Padre. Y dice que cuando Él estaba allí, dice, y le buscó Simón y los que con Él estaban. Al parecer, al llegar a la mañana, salir el sol, no sabemos a qué hora, Simón se despertó y, bueno, se dio cuenta que el Señor no estaba allí, en su casa. Pero además, dice que podemos ver que ya la gente se estaba agolpando, se estaba congregando alrededor de la casa, buscando al Señor Jesús, esperando que Él siguiera haciendo milagros, y como no lo hallaban, dice que lo buscaron, y Pedro y seguramente Andrés y Juan y Santiago se sumaron a la búsqueda, y dice que lo hallaron. Porque si algo que tenemos que tener en claro sobre el Señor Jesús es que Él puede estar apartado, pero nunca escondido. Siempre que alguien lo ha buscado, lo ha encontrado. Y evidentemente no fue muy difícil encontrarlo, porque dice, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Los que buscan al Señor lo hallan. Siempre, siempre. Y evidentemente, Simonis y los otros discípulos estaban muy entusiasmados, buscándolo, y lo encontraron. Señor, todos te buscan. Esto es un éxito. Realmente estamos rompiéndola. La gente se agolpa, te busca, todos te buscan. Así que también podemos pensar que todos te buscan, y también implica, ¿qué estás haciendo acá perdiendo el tiempo? Tenés que estar allá aprovechando el furor de la gente. ¿Qué estás haciendo acá? Tenés que ir a hacer lo que verdaderamente tenés que hacer. Y es verdad, todos lo buscaban. Todos lo buscaban. Y como te decía, nadie que buscó al Señor Jesús quedó frustrado por no hallarlo. En otra ocasión, el Señor Jesús dijo, lo leemos en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo el que busca al Señor Jesús lo va a encontrar. El Señor Jesús nunca va a dejar a nadie esperando. El problema es que la mayoría de las personas busca al Señor Jesús con la motivación equivocada. Estas palabras que te acabo de leer, que figuran en Juan 6:37, las pronunció después, el día después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor Jesús dice que había alimentado a 5.000 hombres. Esto quiere decir que si sumamos las mujeres y los niños había como 15.000 personas. Él había alimentado 15.000 personas milagrosamente.
con 5 panes y 2 peces. Digo bien, ¿no? 5 panes y 2 peces también. Y la gente lo seguía, porque quería seguir comiendo gratis. Entonces, lo seguían, pero no porque consideraban que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. No, por los milagros. Y la gente de Capernaum tenía una actitud semejante. Seguían al Señor Jesús, lo buscaban, porque querían que el Señor siguiera diciendo milagros. Así es como lo veían, como un hombre que hacía milagros. Así que, aunque es muy triste, esta es la verdad. Capernaum era una ciudad privilegiada entre todas, porque el Señor Jesús había establecido así su base de operaciones, por decirlo así. Él se estableció en Capernaum para poder ir a toda Galilea y volver a Capernaum. Y allí vieron tantas maravillas, pero el Señor Jesús, en Mateo 11:23, va a hablar sobre Capernaum y va a lamentarse por Capernaum. Y dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Realmente Capernaum había sido levantada hasta el cielo. El Señor Jesús estaba allí, demostrando su gracia, su amor, pero ellos solamente lo seguían, lo buscaban por los milagros. Pero el Señor Jesús no vino con ese propósito. El Señor Jesús había venido a traer el reino de Dios, a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Las enfermedades son un mal temporal. El pecado es un mal que tiene consecuencias eternas. Y el Señor Jesús se compadecía de las necesidades físicas de las personas, pero su propósito era salvarlos, redimir a los pecadores. Entonces, cuando lo vinieron a buscar, todos entusiasmados por el éxito ministerial, le dijeron: todos te buscan. Y lo que el Señor les respondió los habrá dejado helados, sorprendidos, porque no era lo que esperaban. Lo lógico es que Él aprovechara ese momento de popularidad. Sin embargo, dice, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Quién hace algo así? ¿Quién es capaz de dejar atrás las multitudes que lo buscan, que lo aclaman? ¿Quién es capaz de dejar atrás lo que el mundo llama éxito? ¿Quién no se siente seducido al escuchar esas palabras? Todos te buscan. Pero el Señor Jesús no vino a buscar la gloria de los hombres. Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta por qué era tan importante la oración para Él? La oración lo mantenía enfocado en la voluntad del Padre. Él dijo en Juan 5:41, gloria de los hombres no recibo. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo así: la aprobación de ustedes no significa nada para mí. En otra ocasión, cuenta Lucas que lo seguía
otra gran multitud. Y dice así, Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Quién hace algo así? ¿Quién se da vuelta ante la multitud que lo seguía y le dice, si uno solo de ustedes está dispuesto a seguirme, que deje todo? Si no, no sirve. Si no, no sirve. El Señor Jesús estaba enfocado en la voluntad del Padre. Él no se dejaba empujar por otros, no se dejaba desviar por otros, por lo que los seres humanos consideran éxito, por lo que consideran que es lo esperable, lo que está bien. Él estaba enfocado en cumplir con la voluntad del Padre. Por eso era tan importante la comunión constante con Él, con el Padre. No se dejaba desviar de su misión. Y le dice a sus discípulos, vamos a los lugares vecinos, vamos. Él se iba a llevar consigo a sus, en este entonces, 4 discípulos. Ya estaba comenzando a entrenarlos para el apostolado. Y el Señor dice, es necesario que predique en otros lugares. No está hablando de milagros, no dice vamos a hacer milagros en otros lados, vamos a sanar enfermos a otros lados, vamos a echar demonios. No, lo importante es predicar el Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Los milagros eran un bien secundario. Los milagros avalaban lo que Él enseñaba. Los milagros demostraban quién era verdaderamente Él. Pero, como dije, las enfermedades solo son un mal pasajero. El mal permanente es el pecado. Y Jesús había venido con el propósito de predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Para eso había sido ungido. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Así que no era cuestión de aprovechar un momento de éxito y de seguir haciendo milagros. Él tenía que ir a lugares vecinos a predicar el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La salvación vendría así, por escuchar la palabra de Dios y responder con fe y arrepentimiento. Así que la oración era la prioridad para el Señor Jesús. La oración lo tenía enfocado en la voluntad de Dios y la oración lo sostenía en su misión. Dice el versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. No volvió ese día a Capernaum. Volvería más adelante. Como te dije, Capernaum era su lugar, su centro de operaciones. Pero ahora el Señor recorría, dice, las sinagogas de toda Galilea. Y siendo que Galilea era una región donde había muchos gentiles, es claro que el Señor Jesús comenzó su ministerio primero hacia los judíos. A los judíos primeramente y después al griego, como dice Pablo.
predicaba en las sinagogas. Los judíos tenían la oportunidad de escuchar al Verbo de Dios hablar del reino de Dios. Y Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, con este versículo, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, echaba fuera demonios, Marcos resume la actividad del Señor Jesús de semanas y tal vez meses, predicando y echando fuera demonios y sanando todo el tiempo. Lo mismo que hizo en Capernaum, haciéndolo en cada lugar, en cada pueblo, en cada aldea de Galilea. Él había venido a buscar lo que se había perdido. Su actividad era constante. Él era el rey Mesías que proclamaba la salvación de aquellos que respondían por fe. Hechos 4:12 dice, ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso es importante la predicación del Evangelio. Porque continúa, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El Señor Jesús comenzó Él mismo la predicación del Evangelio. Y por eso era tan importante para Él su vida de oración. Lo primero, a la mañana temprano, el Señor Jesús tenía comunión con su Padre y esa comunión no se rompía. Constantemente Él estaba en oración, oraba sin cesar. El Señor Jesús conocía bien sus prioridades. Estaba ocupado más que vos, seguramente más que vos, y más que yo y más que todos nosotros. Constantemente estaba ocupado. Pero Él conocía las prioridades y nunca se quejó por la falta de tiempo. Él sabía lo que necesitaba para poder hacer la obra que el Padre le había encomendado. Y si el Señor Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo podemos llevar adelante nuestra vida cristiana sin oración? ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios si no tenemos comunión con el Padre? Y no estamos hablando de esa oración rápida, esa oración repetida, esa oración casi por obligación. Porque esa clase de oración, ¿sabes para qué sirve? Para justificarnos, para librarnos de la culpa, para poder decir, bueno, hoy oré, ya está, ya oré. Pero el Señor se tomaba su tiempo para estar en comunión con el Padre. Eso es lo que necesitamos todos nosotros. No la oración rápida, sino la oración sincera. Tenés tiempo. Honestamente, tenés tiempo. Tomátelo. Tranquilo.
tiempo para estar con tu Padre. ¿Qué hay más importante que eso? ¿Qué puede haber más importante que eso? Y poder derramar delante del Padre todas nuestras inseguridades, todas nuestras angustias, todas nuestras dudas. ¿Qué es más importante que eso? ¿Qué es más importante que darle gracias? Eso es lo que renueva las fuerzas. Eso es lo que dirige nuestro enfoque. Porque si no hacemos eso, estamos en la carne. Estamos a merced de nuestra carne. No vamos a hacer la voluntad del Padre, vamos a hacer nuestra propia voluntad. Y sabemos que nuestra voluntad no es buena, ni agradable, ni perfecta. Así es la voluntad de Dios. Por eso necesitamos orar. Y Pablo dice a los tesalonicenses, en el capítulo 5, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que oremos, que estemos en comunión con Él, y de esta manera poder hacer su voluntad. Porque si no estás en oración, si no tienes una vida de oración, vas a estar constantemente preocupado, angustiado, culposa. Y Pablo le dice a los filipenses, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si el Señor Jesús necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Amén.